Psicología para Normies. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Psicología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todos estos temas de la cultura geek que tanto nos gustan. No somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. El día de hoy, uno de nuestros capítulos favoritos, porque es ese tema que nos unió a todos. Así mismo. Mira, es tan emocionante que estoy llorando de la alegría porque Ay, no puede ser. Todos estamos Esta llorando. noche, una vez más con todos ustedes, Freddy, Moya, Constanza y yo, para hablar de Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, Calabozos y Dragones, o sencillamente D&D. Ok. Chicos, Ya, ¿qué no, traemos espérate. para hoy? Espérate un segundo, quiero aclarar lo siguiente, quiero que aclaremos esto a nuestros espectadores. Sí. Es que estos tres me rompieron de una manera, como tienen ni idea, o sea, me mostraron una foto. Quiero aclarar que hay un continente que nos separa. Exactamente. Hay un de océano Constanza. entre Constanza y nosotros. Arroba policía, por favor, si están escuchando esto. Mira, ¿Qué pasa? no, pero espérense, es que me mandaron una foto que yo no me lo esperaba, entonces no aguanto la risa. Pero- No, eso mejoró No, la situación. mejora, Exacto. no Yo mejora. puedo decirles, de Una hecho, foto de que ella yo no misma. tengo nada que ver con nada de eso. creo que lo estoy empeorando. Desde hace ¿verdad? años. Ok. Sí, sí. Bueno, pero quiero agregar lo que está, la introducción de Juanse, es que, bueno, se va a hablar de un juego que efectivamente nos unió y que en cada momento que hemos jugado este juego ha hecho que nuestra amistad se unifique aún más, que la confianza da asco. Indiscutiblemente. Este es el resultado de que la amistad de nosotros y la confianza da asco. Así es. Sí, eso es cierto. Efectivamente. Eso es cierto. Así que, Juanse, continúa. Vale, entonces, ya hemos hablado anteriormente de Dungeons and Dragons, hemos hablado que es un juego de rol, ¿vale? En donde hay mucha estrategia, donde hay interpretación de por medio, y hoy vamos a contar brevemente lo que es la historia de este juego y pues, más cositas que ya lo verán más adelante. Freddy, Moya, cuéntenos un poco acerca del origen de esta maravilla. Ok. En la primera edad del sol, por allí en el año 1970, nuestro querido Gary Gygax, que inventa los juegos de rol Salud. grande entre los grandes, él descubre un juego de tableros, o se encuentra con un juego de Ginebra. tablero que se llamaba Dungeon, que le gustaba mucho, pero es que más adelante se encontró otro juego de tablero que se llamaba Dragons. Entonces ya vemos por ¿En ahí de serio? dónde, te lo juro, sí, en serio. Sí, en serio. Él le puso el nombre de sus dos juegos de tablero favoritos. Maravilloso. Qué original. Sí, bueno. Además que es un nombre perfecto para el juego, o sea, Totalmente. Ujú. A ver, Exacto. funcionó. muy acorde. Y que tiene muchísima sonoridad, porque te pones a pensar, mucha gente le dice D&D, D&D. Exacto. Claro. D&D. Dungeons and Dragons, porque empieza con de los dos, o sea, es muy Sí, sonoro. como marca es excelente y bueno, queda comprobado, pues una marca que ya va para Claro. 50 años y Bueno, Yo te iba a decir cuando dijiste, no, que por allá en los tiempos. Y yo, sí, por allá en los tiempos, porque hace 50 años de eso que Años. estamos hablando ya. exacto. total. Sí. Él con su amigo Dave Anderson crean ya el primer juego de rol y eventualmente fundan la compañía TCR, que es quien lleva todo lo que es Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, hasta que Hasbro compra. Prácticamente quiebran por diferentes razones y Hasbro la compra y bueno, buen dinero y tal. Su primer juego antes de eso, se llamaba Chainmail. Chainmail, Es un juego, claro. es un Chainmail, juego de se rol que acuerda. ellos hicieron antes de Exacto, sí, no. que se convirtiera en D&D como tal. No quiero ahondar en los detalles, creo que no hace falta, pero bueno, No hace falta sí, hacer mucha y al historia. final era una cosa que tú te suscribías y él te enviaba por correo los libros, los imprimía en su casa, ¿sabes? Todo era como muy artesanal, hasta que de repente esto va cogiendo cada vez más vuelo, y ya entonces se vuelve un producto que mucha gente conocía Correcto. dentro de Estados Unidos en los 70. Lo que pasa es que luego vamos a los 80 y finales de los 80, principios de los 90 y tal, existe esta famosa corriente de histeria Demonizadora. colectiva Claro. llamada Satanic Panic, donde básicamente el gobierno de Estados Unidos descubre que es muy fácil echarle la culpa de los problemas del país
a cosas que no sean particularmente tangibles, ¿no? Todavía no existían los videojuegos, que realmente quien se lleva la cosa, pero existía, antes de Dungeons and Dragons, existía el heavy metal. Claro. Correcto. Entonces, claro, heavy metal, le cantan al diablo, son todos satánicos, hacen pactos y tal. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó ahí, ¿no? Y que fíjate, Exactamente. con lo de los videojuegos que estabas diciendo, los videojuegos también se llevan un backlash fuerte de lo del Satanic Panic. Claro. Porque los videojuegos al principio, cuando empezaron a salir, estaban volviéndose como que la gran ultra revolución, porque obviamente eso no existía antes. Entonces, cuando Atari empezó a hacer sus cosas y los primeros salieron los primeros que si Pong, Asteros y tal, eran una cuestión de rockstars, casi lo que tenían pensado que fuera eso, ¿no? Y conocemos películas como The Wizard, en donde te proponen campeonatos mundiales de esto y eran eventos grandísimos y no sé qué. Y todo eso empezó como a decaer y a todo eso se le fue asignando etiquetas negativas Claro. un poco por esto y porque intentaron entonces enterrarlo bajo la cuestión de que ustedes son desadaptados sociales, los que les gusta eso, nerds retraídos y tal, cuando realmente, y es que ya lo hemos comentado, son juegos de interacción social en su mayoría. Son Y juegos que son Sí, sí. para reafirmar cualquier cosa menos Y es el retraimiento impresionante. social. Y es impresionante cómo afectó mucho esto en el tema mental de algunas personas que jugaban estos juegos, que tenían que escaparse de sus casas para reunirse, no sé, en ciertos puntos, no sé, quizás en plazas o en lugares bastante cerrados para poder jugar estos juegos porque lo amaban. Pero claro, la familia incluso les tenían prejuicio, no, tú no puedes jugar eso porque eso es de Claro, eso porque es eso del es diablo, satánico. eso es satánico y te vas a volver loco y quizás en un futuro no. Bueno, pero Imagínate es que- la situación, un segundo, imagínate la situación tan ridícula que Sí. alguien tenga que escaparse de su casa Es para horrible, jugar absurdo. rol. O sea, Ujú. no para ir a Total. beber aguardiente, no para hacer cosas malas, No. no, para ir así a jugar rol, a sentarse con sus amigos a lanzar dados y... claro. Exacto, y tomar refresco y comer doritos, tomar- porque es que sí, somos o sea, tan nerdos, claro. o sea, somos tan buena gente, tan tontos, Exactamente. que lo único que hacemos es Pero- tenemos el hobby más sano de la tierra. Pero es que Tal cual. este es así, el hobby que toda esposa quiere que su esposo tenga. Y que toda madre quiere que su hijo tenga. O sea, Exacto. Exactamente. es que es Imagínate. perfecto. Sí, sí. Mamá, me senté así a estimular mi imaginación y a jugar matemáticas, ¿sabes? Exacto. Literal. A homework Me da practicar ese- matemáticas. Sí, el sí. sueño Mientras de toda bebía madre. refresco y comía dorito. Exactamente. Este, Pero fíjate, aquí hay una reflexión interesante de lo que dijo Moya, porque sí es verdad que primero empezó el heavy metal, luego el heavy metal se logró sacudir el problema y se lo achacaron a los juegos de rol. Y de alguna manera los juegos de rol estaban sufriendo mucho por eso, pero los videojuegos casi que los rescatan porque Claro. son el nuevo punto de mira. Y entonces, sí es verdad que digamos que a partir de mediados de los 90 inclusive, ya todo lo que era videojuegos se empezó a relacionar más porque medios lo ponen así, las series de televisión y todo, con los inadaptados sociales, con esta visión exagerada del nerd, que entonces es una persona que no sabe ni hablar, pero está ahí como un gremlin en su cuarto. Pero es que si tú te fijas, las películas de los 80, de principios de los 80, los personajes más cool jugaban videojuegos en algún momento. Martin McFly jugaba videojuegos y era Sí. buenísimo. Fran Dux en la película Contacto Sangriento, o sea que no puede haber así gente más cool que Van Damme, siendo Ajá. así el campeón del comité. Total. Llega y lo primero que hace cuando llega así al comité es jugar un videojuego, jugar Sí, jugar una maquinita. una maquinita. Exacto, de pelea. Que De era, pelea. ¿sabes? Lo que él iba a la pelea real. Y aún así estaba jugando la maquinita de pelea. Es Exacto. como que, ¿sabes? Como el jugador de fútbol que también juega FIFA. Bueno, pero... Exacto. Ya va, pero es que en los 80 todas las películas tenían una escena siempre de acción en un salón de maquinita. Sí. Claro, es que todo, o sea, era un entretenimiento más, o sea, era el equivalente que podías andar patineta, era el equivalente que podías jugar full, lo que sea. Correcto. Era un entretenimiento, no había ningún tipo de estigma social. Es más, una de las cosas que hizo que Pong triunfase, que fue el primer videojuego como que se comercializó realmente, es que se jugaba con una mano, entonces eso quería decir que en la otra mano podías sostener la cerveza. Ah, Mira tú, Eso fue una de las no lo razones del sabía. Claro. éxito de Pong. mira, dato curioso.
Y que Total. además eran la nueva cosa, ¿no? Porque si tú me Claro. dices, ¿sabes? Es un nuevo adelanto tecnológico. Es como que si lo hubiera asociado un estigma negativo en aquel momento, cuando empezaron a salir, al smartphone. ¿Sabes? El smartphone Claro. fue la siguiente cosa de la historia, brutal. Todo el mundo cuando salió, todo el mundo estaba pendiente de tenerlo y tal. Y lo mismo pasó con los videojuegos. Todo el mundo al principio quería. Pero bueno, lo que está diciendo Freddy, que eventualmente se le cayó el rebote de todo esto. Y después a los videojuegos lo sacó de este estigma Sony. Yo sé que eso no es de lo que estamos hablando en este momento, pero es muy interesante que Sony con su PlayStation y su campaña increíble que hicieron para hacer cool y genial los videojuegos, porque ahora ya no Sí. son cosas de niños y tal, ahora los videojuegos son de skate y de adolescentes. chamos de la calle, de adolescentes, de pandilleros. Eso les quitó el estigma completamente a los videojuegos. Sí. No, es que Sony fue una bendición con su PlayStation. Un poco Gracias inteligentes ellos Nintendo también. por ser unos traidores sin alma. Y gracias a eso fue que se creó PlayStation. Pero- Ese es un cuento para otro día porque yo creo que nos estamos Tenemos- yendo tenemos demasiado que hablar lejos. del Para otro PlayStation en algún capítulo. momento. Sí. Exacto. Para otro sí, sí. capítulo. Porque eso es súper interesante. Sí. Ok, Vale. pero entonces, bueno, ¿qué pasa? Dungeons and Dragons ha tenido, no es el mismo juego desde los años 70. Ha ido cambiando, constantemente evolucionando, y estos cambios fuertes se les conoce como ediciones. Efectivamente. Estaba la primera y la segunda edición, que sobre todo la segunda edición fue la que hizo que este hobby se masificara. ¿Ok? Más o menos Y- cuando sale el segundo. Y la cuestión es que esta es básicamente la primera que sale ya al público que todo el mundo conoce. A ti nadie te va a decir, no, que yo jugaba primera. Yo, 89, ya lo tengo. 89. 89. Sí, Yo que ya. llevo años de años jugando D&D, yo te digo que yo no conozco a nadie que jugara primera edición. O sea, toda la gente que yo conozco jugaba AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, que ya eso es Segunda, la la segunda siguiente edición. después. Uy. Exacto, sí, y es una revisión que se le hace en el 96 y tal. Que normalmente si tú ves las películas de los 80 o cada vez que ves alguna cosa en alguna película donde referencian, normalmente es segunda edición lo que están jugando o lo que están imitando que juegan. O sea, pero esa es la época Sí. de segunda edición. Freddy, ¿y qué diferencias hay entre la primera edición y segunda edición? O sea, ¿qué cosas cambiaron o qué se No mejoró, hay- qué se quitó? Ok, es una de las que cambió menos. Porque la segunda edición, a ver, yo no soy particularmente experto en esas Ujú. dos ediciones, aunque yo he jugado segunda más no primera. Ok. La segunda edición fue prácticamente como una revisión y una expansión de lo que ya se había hecho en primera edición. Ok. Porque primera edición era prácticamente un juego de tablero, o sea, no estaba tan enfocado en el rol, a pesar de que sí tienes tus personajes, pero era más el concepto de que en vez de tener un ejército como lo tenías en Rix, tenías un héroe. Entonces, bueno, iba el grupo de héroes a recorrer un calabozo, a recorrer una mazmorra y a matar al monstruo que estaba ahí y ganar el tesoro. Y no había mucho más. Y quiero hacer una pregunta. Esto lo vimos, esto yo lo detallé, por ejemplo, en la serie Stranger Things, que Ujú. en la última temporada en donde se muestra como protagonista lo que es Dungeons and Dragons de esa época que fue la segunda edición o la... Segunda ¿sí? edición. Sí, Segunda. en Stranger Things están jugando segunda. Es AD&D. verdad que la normativa en esa Mal, época pero la de... están jugando. Exactamente. Es verdad que una de las normativas así, pero obligada, es que si tú creabas un personaje o tenías un personaje, tú tendrías que jugar próximas campañas con ese personaje. No tenías la Más o opción menos. de crear otro personaje. Eso se No, usaba no. bastante. Exacto. Eso que No estás es que no diciendo. tuvieses opción de no crear otro personaje, tú podías hacer lo que tú quisieras. Lo que Claro. pasa es que como era más normal que fuesen historias cortas, no es como hacemos nosotros, que una historia que dura 2 años, o sea, los módulos eran, inclusive los módulos grandes no duraban demasiado, y ten en cuenta que era un juego muy famoso entre adolescentes donde tienes mucho tiempo libre, por lo tanto vas a estar jugando pum, pum, pum todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tú sí te enamorabas de tu personaje, te lo traías a otra historia, entonces, bueno, tú normalmente hablabas con el de él. Entonces, o con el narrador, bueno, en este caso, tú le decías, mira, yo tengo un personaje que es un bárbaro nivel 3 y tiene este ítem, tiene no sé qué y tal. Entonces él te decía, bueno, sí, está bien porque es una historia más o menos de ese nivel, y él hacía las adaptaciones. Entonces, bueno, en una misma mesa podías ver a lo mejor un personaje nivel 4, uno nivel 5, uno nivel 2, o sea, más o menos allí. Otra cosa que contribuía mucho a eso es que el avance entre niveles del mismo personaje era muy lento. Exactamente, Entonces, es lo que te iba a decir.
Ah, claro, ibas a comentar eso. No, pero sí, pero perfecto que lo hayas dicho. Sí, el avance entre niveles era lentísimo. Entonces, como era muy difícil subir, la gente se enamoraba, ¿sabes? De su Claro. personaje, porque ay, es el que Claro. tengo desde nivel 1 que empecé a jugar y ya soy nivel 6. Tengo Claro. no sé cuántos meses jugando a este tipo para poder Poderosísimo. tener este poder. Entonces, O años. sí, bueno. Entonces se lo querían llevar a otras y jugaban con otra gente con su mismo personaje. Y era mucho menos rígida la cosa, estaba mucho menos tabulado, porque por supuesto, again, era solamente la segunda iteración de este juego, no le habían prestado demasiada atención a eso. Entonces, como estaba menos tabulado y tal, era mucho menos rígida la diferencia del poder que podía tener ese personaje nivel 6 con el otro personaje nivel 3. Básicamente lo que tenías era más habilidades, más que numéricamente aumentar mucho de manera que estuvieras muy desbalanceado en comparación. Y hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, que básicamente jugamos más que nada tercera edición, los ítems mágicos no eran una cosa tan común. Sabes que en tercera edición tú al final tienes ítems mágicos, No, más ítems que cada sangre. uno de nuestros aventureros tiene sí, Exacto. más ítems Sí. mágicos que un reino. Podríamos Exacto. empeñar Tenemos- lo que tenemos sí, encima Es y más, pagar los por un Exactamente. reino vendes, grande. los vendes y todo. Porque En Bueno. segunda edición tú puedes tener tu guerrero, a lo mejor nivel 5 y tal, que tiene su objeto mágico, que es una espada más 1. Porque tiene su espada mágica y que, Claro. Exacto. Pero O una algo espada más más o menos 2. como lo que Así, pasa ¡wow! en quinta edición, más o menos, sobre un poco eso. En que es quinta edición bastante ellos más quisieron reñido. volver, exacto, ellos Ah. quisieron volver un poco a las bases. Y esto de llevar los personajes de un sitio a otro lo hace mucho también la gente que juega Vampiro la Mascarada, Ok. o lo hacía mucho en su época. Y cuando estaba tercera edición, 3.5, Wizard intentó hacer una especie de sistema que abarcara esto de llevar tus personajes de un lado a otro, que era el sistema de RPGA, donde a cada país del mundo, Moy y yo fuimos miembros del RPGA, por cierto, Sí. cada país tenía una parte del mundo de Greyhound. Y Wizard te mandaba tu carnet como qué narrador, brutal. como DM oficial del RPGA, te mandaba miniaturas, siempre nos estaban mandando cosas. se llamaba Living Greyhawk, por cierto. El Living Greyhawk. Entonces nosotros podíamos sancionar eventos oficiales de Greyhawk. Y entonces, cuando venía alguien con su personaje, era un personaje que yo revisaba y tal, y cuando él jugaba la historia, él se iba con la experiencia, los puntos de experiencia que le dio mi historia, y con los objetos que le dio mi historia, porque además las historias tú te las descargabas Y los objetos de la venían en página de Wizard. tarjeticas. Entonces tú le dabas las tarjeticas. Si él tenía tres Brutal. objetos, era porque él tenía 3 tarjeticas que le había dado ya el otro máster con el cual él había jugado, en la otra historia en la que jugó. Y bueno, ya uno sabía que efectivamente tienes esos 3 ítems que ya ganaste, y entonces eso es lo que tu personaje tiene. ¡Ay, qué bien! Que Eso Sí, era eso súper es interesante. Genial. el Hombre, sistema. nosotros nos quedamos locos la primera vez que nos llegó así el correo, que llegó el paquete y de repente como que, Wow. ¿qué es esto? Y vemos así Wizard of the Coast. Pero no puede ser. Y abrimos y entonces eran que si un arma de aliento, una miniatura la de Giralón. ¿Te acuerdas que la de Giralón fue la que nos llegó a todos al principio? primero. La de Giralón. Entonces todos emocionadísimos porque claro, es una cosa que jamás te imaginarías, ¿no? Nos sentimos súper En super esa, rockstars. en esa época, y así como para hacer una mini acotación ahí, Wizard of the Coast, que es la compañía que hacía en ese momento, que lo que dijo Freddy, que habían comprado D&D y la tercera edición entonces es toda Wizard of the Coast, también es la compañía que hace Magic. Y Wizard en esa época regalaba tantas cosas. Ser cliente de Wizard era una delicia, porque se preocupaban muchísimo por sus consumidores. Y si tú jugabas Magic, simplemente con participar en torneos, tú no estabas haciendo más nada, tú estabas participando en torneos y los torneos son todos sancionados y les llega a Wizard también, porque tú también tienes tu carnet, igualito que el de D&D que está diciendo Freddy, uno en Magic tiene su carnet de que es participante de la RPGA también, no, de la DCI, se llama la de Magic. Entonces, tú tenías tu carnet y tú participabas, ¿no? Y en ese carnet habías puesto cuál era tu dirección y todo. Wizard te mandaba a tu casa sin que tú lo pidieras paquetes donde te iba dando premios de participación. Cada tantos torneos te mandaba tokens específicos y cada otra cantidad de torneos te mandaba cartas preciosas, además de foil de premium, de una forma que no se podía conseguir en otro lado. Y esas cartas hoy en día valen muchísimo dinero. Claro. Ahora, Y esto era algo que Wizard te lo mandaba gratis. Juanse, pasó? imagínate ellos dos así como que, oh, give me more. Sí, O sea, total, imagínate, total. imagínate que esta Tal empresa te cual. regale así de la nada, que por solo ser miembro, todas esas maravillas, todas esas cosas espectaculares.
Yo jugaba Magic y D&D. Cada vez que me llegaba un paquete de eso tenía tantas cosas. Era así como Navidad en diciembre, en septiembre. Bueno, así que, en septiembre. Yo mira todas las recuerdo cosas. la caja de miniaturas de ustedes. Era Esa caja de miniaturas maravillosa. es como 60% cosas que nos enviaron y el otro 40% cosas que compramos nosotros. Que compramos. Wow. Es Pero que tenían te de acuerdas todo. los encuentros de rol que, bueno, te hemos mostrado fotos, tenemos contado. Todos esos eventos eran sancionados de Wizards of the Coast. O sea, todos esos eventos eran del RPGA y todo el que fue estaba inscrito en el RPGA y tenía sus puntos porque ibas acumulando puntos y tal. O sea, todo eso que era la época que estábamos ahí, Claro. a mil con los juegos de rol. Esta fue una de las cosas, a ver. Yo llegué tarde. Llegaste tarde. Yo también. Bueno, tú llegaste ya. Bueno, tú llegaste antes que Juanse, sin duda. Sí, Pero exacto. cuando nosotros hacíamos los encuentros. No, fue Bueno, hace fue como demasiados años. Pero fue como 3, 4 años antes de conocer Constanza, realmente. Ok, entonces, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar un poco de tercera edición. Tercera edición es que es ya cuando Hasbro, que es dueño de Wizards of the Coast, compra TCR y entonces se crea, viene un cambio, quizás el cambio más grande que ha tenido Dungeons & Dragons o que tuvo hasta ese momento, que fue la creación de la tercera edición, que entonces ya hubo un cambio fundamental en todo. Todo estaba más estructurado, el juego estaba muy pensado para que pudiese ir creciendo constantemente y todo tiene su tabla, todo tiene su guía, todo tiene sus reglas. Sí, es verdad que había un punto donde se podía volver un poco engorroso, pero estaba bastante bien estructurado, bastante bien explicado. Ellos sacan una revisión de las reglas, que es la famosa 3.5, que creo que es la edición más famosa, o por lo menos lo era, hasta que salió ahorita quinta, que es cuando D&D se vuelve un fenómeno mundial. Pero bueno, en esa edición 3.5, el juego crece increíble, porque es lo que hicimos ya, no solo regalaban cosas, es que mensualmente salían libros, o sea, libros de reglas. Revistas. Exacto, primero estaba la revista Dragon y la revista Dungeon, donde te traían material, pero es que además estaban los libros, que bueno, creo que como ya nos quiere hablar un poco de eso. La gente cree que ahora es el momento dorado de Dungeons & Dragons, y lo será por la exposición y el alcance y eso. Pero el momento dorado, según la compañía, fue 3.5. Durante 3.5, Wizards of the Coast estaba sacando 1 o hasta 2 libros mensuales. Mensuales, amigos míos. Pero además esos libros eran preciosos. No estoy hablando de folletos, no estoy hablando de libritos tontos. Cada uno de estos libros tenía por lo menos 200 y tantas páginas. La mayoría de ellos tenía 300 y más. Y eran libros que tenían todos un diseño lindísimo con los artistas que estaban trabajando para Wizards of the Coast, que eran todos brutales. Los mismos artistas funcionaban para Magic y para varios de sus juegos. Además de eso, todos esos libros traían información válida para los jugadores y para los DM. No había un solo de esos libros que no trajera nuevas clases, nuevas razas, nuevos dotes, nuevos conjuros con los cuales jugar, nuevos objetos mágicos. Todos esos libros eran útiles y entretenidos y te agregaban valor a tu juego como tal. Todos. Wow. Nosotros teníamos una mochila grande, donde teníamos los libros que no cabían todos. O sea, llevábamos la mochila de libros y libros en la mano. Y nos las teníamos que turnar porque nadie quería quedarse con la mochila de libros siempre porque pesaba tanto que era lo más arriba. Entonces tú ibas con, no sé, 25 kilos en la espalda. Sí. La persona que le tocaba tenía su mochila de senderismo, así, para ese día que hay que tener. Eso es amor al juego. No, a ver, que amor es que los comprábamos porque los libros valían la pena de comprarlos. Claro. Porque es imposible estar al día, era imposible estar al día con todos los libros. Entonces nosotros, para tener acceso a la información, muchos de ellos los bajábamos. Pero es que además de bajarlos y tener nuestra base de datos con todos esos libros, nos encantaba comprarlos, porque los libros tenían muchísimo valor por sí mismos. El objeto era precioso. Entonces nosotros queríamos tener el libro en nuestra biblioteca combinada, independientemente de que además lo tuviéramos en nuestras bases de datos digitales. Exacto. Sí, porque ten en cuenta que en esa época no había smartphones todavía. Claro. Y en la casa tenías un ordenador y a lo mejor el ordenador no estaba donde estaban jugando. Entonces tenías que consultar. Bueno, al final nosotros no sabíamos de memoria los hechizos, los dotes, todo lo que hacían porque era casi que imposible consultarlo, a menos que tuviésemos los libros y por eso había que llevárselos entonces a la mochila, que la mochila estaba rota de tanto peso y entonces íbamos ahí.
Pero Y la esa, verdad y es esa que era la está- época también de que todo el que jugaba tenía usualmente un manual del jugador, ¿no? Entonces era así como que cada quien tenía su manual de jugador que estaba ahí pendiente y tal. Lo que tenía uno de cada uno era uno de todos los otros millones de libros que habían. Exacto. Y hay un cambio en tercera edición, hay un cambio también de paradigma en cuanto a cómo se juega, en cuanto al feeling, en cuanto al sentimiento de las historias. Porque segunda edición es un poco más low fantasy, low magic, como el Señor de los Anillos, ¿no? Como Ujú. que hay unos pocos ítems mágicos, los personajes son más o menos alcanzables, ¿no? A nivel de habilidad humana. Ujú. Y esto era también el sentido de segunda edición, ¿no? Pero luego con 3.5 ya estaré más inspirado en algo como el Silmarillion, o sea, donde ya la aventura es muchísimo más épica, con niveles de poder más grandes, ya es algo quizás como el Mahabharata de la religión hindú, ¿no? Hindú. Donde hay deidades en las peleas, hay monstruos mitológicos de todo tipo, los magos hacen conjuros que revientan el planeta en dos, cosas así. Entonces 3.5 de hecho no tenía límite, porque el libro base llegaba hasta nivel 20 y luego salió uno de los mejores libros que ha existido en toda la Sí. vida del rol, que es el Manual Épico. Y el Manual Ok. Épico no tiene límite. Tiene límite. No, Deja no, un no. personaje nivel 100, si eras suficientemente loco, que lo hicimos. Muchos que nos estarán escuchando estarán diciendo, estos son de los que juegan con esos personajes super nivel altos y tal. Sí, sí Sí. lo somos. Y son Lo somos. excelentes. Y todavía puedes seguir las reglas y todavía puedes mantener balance y todavía puedes hacer historias maravillosas en donde los personajes sean todos unas divinidades que están por el mundo echándose rayos y haciendo locura. No, la Y maravilla. eso puede ser genial. Sí, sí. Bueno, Estaba como viendo yo un había- video de Dissidia el otro día, del juego este de Final Fantasy, que es cuando se encuentran todos los El villanos de... Ajá, los villanos de Final Fantasy contra todos los buenos, contra todos los héroes de Final Fantasy. Y cuando están peleando todos así en el aire, tirándose rayos, y así como que, esto es lo que sería Sí. una pelea de 3.5 épica. Claro, cualquier Final Fantasy, cuando ya estás en los momentos finales, ya eso es un personaje épico de Efectivamente. Dungeons and Dragons. Sí. La presentación decía la presentación cuando salió la expansión de Final Fantasy XIV. Ajá, Final Realm Fantasy Reborn. XIV. A Realm Reborn. En A A Realm Realm Reborn Reborn. uno ve tal cual lo que sería una escena de personajes épicos de D&D peleando y De salvándose. Y no solo peleando y salvándose, enfrentándose a un peligro tan terrible que con todo su poder no lo pueden resolver. Que es lo Exactamente. que te representa muy bien ese opening, que es una maravilla. Vean. Brutal. Hay mucha gente que le gusta empezar en niveles altos porque ya quieren estar en esos escenarios de batalla, ya quiero usar este ítem mágico, ya quiero usar esta habilidad, este spell, etcétera. Creo que es gusto de cada quien. Sí. Conozco personas totalmente que dicen, gusto. no, quiero empezar de 1 en nivel 15, quiero Es que- empezar a caer a golpes, pero hay Cada- otras personas, yo ahí me incluyo, disculpa, Juanse, Tranqui. que no hay nada tan bonito que crear tu personaje desde cero y empezar esa aventura hasta llegar a Claro. nivel 15, o sea, vivir todas esas aventuras y ver cómo crece tu personaje, porque termina siendo Uy. como un hijo para ti, o sea, Correcto. bueno, Es lo que- veníamos hablando de que hay personajes que tú le agarras cariño, Sí. así súper Claro. Yo le agarro cariño No, a todos es mis que personajes. como que cada Ay. nivel de poder tiene su parte disfrutable. O sea, hay Sí. algo que es espectacular, que cuando tienes un personaje nivel 3, 5, en los trayectos de un pueblo a otro, lo que te Sí. puedes encontrar de ahí a allá, los NPC que conoces, Cualquier cosa es te puede genial. Es matar. como que veas, claro, es como que juegues, vamos a ponértelo así, una historia de aventura como Dragon Ball. Dragon Ball cuando Goku es niño. Claro. Exacto. Sí, eso. ¿Vale? Y ya luego, cuando crece, vamos a ponerle, obviamente con mayor peso a nivel histórico, como que juegue un Dragon Ball ya Dragon Ball crecido, Z. o sea, de Dragon Ball Z. Exactamente. ¿Vale? Y bueno, ya el épico sería el Dragon Ball Super, que los bichos van conociendo a dioses. Sí, están así atravesando ya eso galaxias y hay un Sí, torneo sí, entre sí. todos los multiversos y todo eso. Ya, Correcto. ya eso ok. es un poder absurdo que Ya tú ahí, dices, ya ahí lo podemos. Tal cual. Ahí tal cual lo puedes ver. Esto es totalmente Sí. cuestión de gustos. O sea, hay Ujú. mucha gente, a nosotros nos encanta eso, nos encanta tanto crecer el personaje, sí, pero también luego empezar con personajes poderosos y que luego sean súper más poderosos, eso también nos fascina. O sea, Ujú. básicamente cualquier tipo de modalidad de juego, nosotros nos adaptamos y la disfrutamos y hemos hecho Exacto. historias en diferentes niveles. Entonces, bueno, esta como dice Moya, fue la época dorada.
de Calabozos y Dragones. Luego vino La Oveja Negra. La época dorada a nivel de desarrollo. Vamos a De aclarar desarrollo, porque- claro. Correcto, sí. Inclusive, la época dorada que tú podías tener como jugador, porque tenías demasiados materiales. Ahorita tienes quizás más facilidad, porque en el sentido de que hay podcasts como este, Y o más hay crítica accesibilidad. rol y tal, Ujú. pero nosotros, enseguida que salió un libro, lo encontrábamos, y si lo encontrábamos en físico, lo comprábamos, y si no, lo descargábamos. Y nunca tuvimos como una cosa de, wow, quiero saber qué hay en este libro, quiero este libro, no puedo tenerlo. Eso nunca nos pasó, Sí. en 3.5 por lo menos. Sí. Pero bueno, luego vino lo que estaba diciendo, vino la cuarta edición, que esta es la Oveja Negra de Calabozos y Dragones, pero no la Oveja Negra. hablamos de la cuarta edición. Exacto. No, pero hay que comentarlo para ver. Hay Quiero que- quiero escuchar exacto. este desastre. Hay que dejar claro que no es la Oveja Negra como esta chica que le gusta el rock y es una familia cristiana, entonces, ¿sabes? Como No, que porque ese es cool. se escapa para tener aventuras. Exacto. Que no, esto es Caín. Así Sí. que Caín y Abel, ese es Caín, esa es la Oveja Negra, pero la Oveja es Negra así, mala. el tío acabatrapo que te llega a la boda y tal, y Exacto, viene sí. borracho Exacto. y golpea la Sí. mesa y Y- se le y- cae sobre la exacto, tumba torta. la torta. Es esta clase de oveja negra. Exacto. Tal cual. Ah, Porque, y ojo, cuarta edición tiene su Su público. su fanaticada, sí, sin Sí. duda. Pero ¿qué pasa? Y me recuerdo lo que veníamos hablando de Baldur's Gate, que decíamos, no, bueno, que el Baldur's Gate 3, el juego cambia cosas del sistema de rol para hacerlo un videojuego. Pero inclusive yo dije en ese momento, dije, claro, se las cambia porque un videojuego es un videojuego. O sea, el juego de rol no vas a divertir si lo pones como videojuego. Wizard no entendió eso, no lo supo. Y Bueno. ellos vieron que World of Warcraft estaba siendo sumamente famoso y que los MMORPG estaban siendo muy famosos y quisieron que su cuarta edición se pareciera lo más posible a un MMO. Entonces, aquí me gustaría que Moya nos contara un poco más, porque tú jugaste tan cuarta edición como yo, pero es que además tú eres fiel jugador de los MMO de Warcraft. Lo primero que hicieron para parecerse a los RPGs digitales es que hicieron un sistema de roles. Una cosa que cualquier persona que juegue World of Warcraft o Final Fantasy XIV o cualquier MMORPG sabrá es que hay ciertos roles que uno cumple engloban tus habilidades más allá de tu clase, que son usualmente tanque, DPS, que es la Daño por clase de segundo. daño, Exacto. exacto, daño por segundo, o, y curador, en este caso soporte. Ok. Bueno, esa fórmula la cumplen con ciertas variaciones, básicamente todos los juegos digitales de RPG o de este estilo. Wizards of the Coast hizo eso mismo básicamente con D&D, poniendo roles y englobando las clases en diferentes roles. Entonces había el rol de Defender, que era el tanque, Striker, que era el DPS, Líder, que era el soporte, y Controller, que era como que otro tipo, o sea, el DPS con cosas de área. Lo terrible de esto es que como eso englobaba a las otras clases, entonces todas las clases que caían dentro de su mismo rol eran muy parecidas, porque ahora tenían que estar balanceadas. El concepto de balance nunca ha sido demasiado importante en los juegos de rol, porque es que tú no estás compitiendo con nadie. El balance es importantísimo cuando hay competencia, porque todo el mundo tiene que estar compitiendo bajo las mismas, bajo los mismos, con los mismos parámetros. Pero es Exacto. que en el rol tú no estás compitiendo con nadie. Al final, ¿qué importancia tiene que el pícaro de la partida haga mucho más daño que el guerrero, pero el guerrero aguanta más golpes? Entonces tú lo que quieres es que los enemigos, o sea, tú lo que quieres es lograr vencer el problema. Si tu pícaro hace mucho daño, pues eso te beneficia. Qué bien. Claro. En nuestro grupo hay mucho daño y nosotros podemos salir adelante. No, Entonces, buenísimo. Entonces, eso, Wizard Bueno. en ese momento no estaba trabajando con esos conceptos, y entonces lo que hizo es que todas las clases se parecían. Todas las clases que estaban en el mismo grupo tenían más o menos las mismas habilidades, con 2 o 3 cambiecitos, y lo que sucedía es que todo el mundo estaba jugando lo mismo. Tú Ujú. cuando Ay, jugabas qué una absurdo. sesión, Qué aburrido. absurdo. Tú cuando Aburridísimo. jugabas una sesión, ok, hay que jugar algo nuevo porque obvio, estás jugando por primera vez. Pero cuando ibas a jugar una segunda vez, te dabas cuenta de que hiciste lo mismo. Y cuando ibas a jugar otra clase, si querías seguir siendo una clase que hiciera daño, porque eso es lo que a ti te gusta hacer, pues ahora vas a hacer lo mismo. Entonces tú jugabas un Warlock, jugabas un Rogue, jugabas un Wizard y estabas jugando lo mismo 3 veces. Y tú decías,
¿Y Ya. cuál es la diferencia? Claro. ¿En qué sobresale mi personaje? ¿Cuál es su especialidad? No, es la No misma que la solamente- del Claro. Batman, por ejemplo. No solamente eso, dame diferentes mecánicas, que es una cosa Exacto. que la edición Claro. anterior había hecho tan bien. Tú jugabas un hechicero y tenía una forma de jugar completamente diferente a un guerrero, porque tenía los conjuros y tal. Y después fueron saliendo aún más cosas alternativas como el Incarnum, Exacto, los los psiónicos. Binders, el Shadow Magic, la Psiónica. Sí. Todas esas cosas hacían que cuando tú querías diferentes posibilidades para la hora de jugar, eran infinitas las cosas que podías hacer. ¿Qué Pero fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió o sea, esa baja? Porque fue Ese una fatídico 2008. bueno, una de las cosas que pasó es que necesitaban cambiar de edición para vender más libros. El modelo de negocio de Wizard en aquel momento era muy malo para ellos. Era muy malo como negocio. Por mucho que nos estamos nosotros alegrando de que como jugadores la pasamos súper bien, porque todo el tiempo teníamos cosas nuevas, teníamos nuevo material y tal, eso no era muy bueno para Wizards, porque ellos estaban teniendo el gasto fuerte de sacar libros nuevos constantemente, que eso es un gasto porque cada uno de esos Claro. libros les costaba bastante dinero. Mm. Y la gente entonces no los compraba, porque fíjate en el caso de nosotros, que nosotros éramos de los que comprábamos porque nos gustaba nuestra cosa. Bueno, nosotros comprábamos entre todos nosotros un Sí. libro cada 2 meses, ponte, o un libro al mes. Mm. Eso no le da a una compañía de ese Para nivel nada. la suficiente ganancia. Ellos necesitaban hacer un overhaul completo del sistema para poder de alguna forma venderte, número uno, un producto digital, que era lo que en ese momento estaba dando más dinero, y número dos, obligarte a que tú no pudieras jugar con lo que ya tenías. Porque como D&D no tiene un parche que te pongan o un servidor en el que tú te tengas que conectar, tú perfectamente puedes, si te quieres quedar en la misma edición y te quieres quedar con tus mismas cosas, tú puedes estar jugando con tus mismos 3 libros toda tu vida. Sí. Claro, exacto. Aquí sacaron cosas nuevas para que la gente, si quería estar al día con la edición, tenía entonces que cambiar completamente. Y si quieres aprovechar el nuevo contenido que estamos sacando, tiene que ser con la otra edición. Además de eso, aquí están estos jugueticos digitales nuevos. Mira, un creador de personajes digital, una cuestión de historias digital, tenía un creador de mapas digital, etcétera, etcétera, etcétera. Que eran bastante buenos, hay que Sí. hay que agregar. En Eran realidad, muy buenos. esas herramientas digitales que sacaron fueron bastante buenas. Mm. Lástima que la edición fue malísima. Tanto que la edición no duró demasiado tiempo. O sea, Eso las iba a ediciones de preguntar. D&D duraban tiempo, perdón. Duró como 6 años. 6 años, pues en 2008 y luego quinta edición salió en 2014. Fíjense que quinta edición es la actual, lleva 10 años. O sea, compara la... Y además de eso, no sé si eso lo ibas a decir ahora, Freddy, ¿vas a hablar de Pathfinder? No. Además de eso, la cuarta edición fue un tiro al piso tan grande, al pie tan grande para Wizards of the Coast, que crearon a su peor competidor, Es verdad. que fue Pathfinder. Con mucha gente que trabajaba en D&D. Exactamente. La compañía Wow. Paizo en ese momento, no sé si, no me sé exactamente la historia, si Paizo se fundó en ese momento o Paizo ya existía y contrató entonces a mucha gente que se fue de las que trabajaban en D&D. Creo que es así la cosa. Pero entonces ellos, como D&D está bajo una Open Game License o licencia abierta de juego, las reglas de D&D podían utilizarlas en Pathfinder, que fue un juego que ellos sacaron paralelo a la cuarta edición. Los tipos se aprovecharon de eso y dijeron, bueno, ok, vamos a sacar un juego que va a ser como la tercera edición, pero le vamos a cambiar todos los nombres. Esto no se llama Dungeons and Dragons, aquí no va a haber Illitids y Beholders, que creo que son las criaturas que están trademark por Sí, los Wizards. azotamentes y los contempladores. Exacto. Ajá, exacto. Perdona, acabo de revisar. Paizo, a partir del 2002, empieza a hacerse cargo de las publicaciones de las revistas, tanto Dungeon como Dragon. Vamos Ah, ahí. Con Entonces- razón. Claro, entonces los editores que ya Wizards of the Coast había contratado deciden no renovarlos. Y estos dicen, bueno, déjanos utilizar por lo menos las mecánicas para seguir sacando contenido. Ellos, efectivamente, lo que estás comentando, le dijeron, tú haz lo que quieras, pero esto no lo toques. Exacto. Claro, porque aquí hay una cosa que se me olvidó y es bueno acotarlo ahorita. En tercera edición ellos sacaron esto, el OGL, el Open Game License, que será licencia de juego abierta, donde tú podías utilizar el sistema de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones,
como base para crear sistema nuevo o para crear contenido nuevo, siempre y cuando les pusieras en los créditos que estás utilizando el OGL de Wizards of the Coast. Podías hacer cosas que no fueran de Dungeons and Dragons en lo absoluto. Claro. Podrías hacer lo que tú quisieras. Entonces, esto hizo que nacieran, primero que naciera mucho material, lo que llamamos third party, o sea, material no oficial para Calabozos y Dragones. Había, bueno, o sea, montañas de lo que tú dijeras. Pero es que además se quedaron otros juegos como True the 20, como Mutants and Masterminds, que es un sistema de superhéroes que a nosotros nos fascina. O sea, hubo un montón de sistemas que se crearon gracias a que Wizard, teniendo este sistema tan bueno y tan pulido que fue la tercera edición, decidieron prácticamente como regalarlo al mundo, como si fuese un programa de código abierto, ¿no? Como, bueno, ustedes usen esto lo que quieran. Es eso, era así código abierto de juegos de rol, así. Esto fue un movimiento maravilloso y bueno, trajo todo esto. ¿Qué pasa? Cuando cuarta edición tiene este desempeño tan pobre, lo que estaba diciendo Moya, la gente de Paizo decide entonces sacar un sistema llamado Pathfinder, que ellos mismos dicen que como cariño le llaman 3.7. Sí. Bueno, síguenos contando que... Sí, nosotros básicamente, eso justamente lo que tocabas decir, nosotros le llamamos 3.7, básicamente de cariño, porque una de las cosas geniales de Pathfinder agarra la tercera edición, o 3.5 realmente. 3.5. Y le hace algunos cambiecitos, básicamente como unas actualizaciones a eso, pero mantiene las mismas clases, mantiene todo el mismo sistema de niveles, mantiene todo. Y una de las cosas que era un gran atractivo de Pathfinder siempre fue, mira, esto es retroactivo con tu tercera edición. 3.5 tiene infinita cantidad de material del cual ya hemos hablado, a un libro por mes durante no sé cuántos años. Entonces, todo eso se puede usar en Pathfinder. Lo que nosotros en Pathfinder hayamos cambiado, cámbialo. Pero lo que no hayamos cambiado, utilízalo. Todavía existe y se puede usar. Quiero adicionar algo a tu comentario, por ejemplo, aquí estoy leyendo, que en la primera edición dice que su diseñador principal, Jason Bullman, sintió que las clases básicas de 3.5 eran mediocres, ya que no proporcionaban incentivos para usar una única clase durante 20 niveles. Tenían toda la razón, además. Y por ende, Pathfinder agrega muchas opciones a las clases y mejora sus habilidades en los roles principales. Eso es tan cierto que puede estar, no sé, en la Biblia. Así porque... Increíble. Ese tipo, qué edición, qué maravilla. Claro, porque la tercera edición sí es verdad que las clases básicas eran muy básicas. Entonces ibas ganando podercitos y habilidades como muy de vez en cuando. Pero es que 3.5, o bueno, tercera edición en general, tenía una cosa llamada las categorías de prestigio, o las clases de prestigio, que eran como especializaciones. Entonces tú podías tener un guerrero que se especializase en matar a los demonios, o uno que se especializase en pelear con armas grandes. Entonces, esas eran realmente donde estaba el sabor y donde tú podías agarrar más poderes, agarrar más cosas. Y usualmente era tanto mejor que jugar una clase básica solamente no tenía incentivo ninguno. Claro. O sea, si tú llegabas al punto donde ya podías agarrar clase de prestigio y no lo hacías, te sentías que estabas como que mucho más débil que tus compañeros que estaban jugando. No agarrar una categoría de prestigio era perder. Era perder. O sea, era cometer un error. Ya, pero es que porque tenía este feeling que te volvieses como si lees Dragonlance, que te vuelves un caballero de Solandia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que te vuelvas un mago de no sé qué tal de cosa. La orden de tal. Bueno, una de las clases de prestigio es el archimago. Entonces, imagínate, si tú eres mago, tú quieres ser un archimago. Pues como que, quieres que te llamen archimago. Entonces, si quieres ¿cómo se llama? Un ejemplo más tangible, en Harry Potter, las clases es como que, bueno, como que estudias en Hogwarts. Y luego las clases de prestigio es si eres un auror, si eres un animago, si eres un mortífago, porque eres de los malos. Esas son las categorías de prestigio, donde ganas poderes nuevos, cosas nuevas, y ahí es donde tú le ves. Pathfinder justamente cambia eso, sí tiene categorías de prestigio y tiene subclases, que es otra cosa muy interesante, pero te incentivaba que tú podías ser guerrero 16, solo. Mago 16, porque te iba dando muchas cosas. Y luego estamos los que rompemos de alguna forma los números y empezamos a saltar de clase en clase para obtener beneficios de cada una de ellas. Y ahí empieza lo que es la locura. O sea, yo creo que aquí es donde uno se vuelve adicto a esto. Yo recuerdo que hay un momento donde yo tenía tantas pestañas en el Chrome, con tanta cantidad de vainas, que la computadora se rompía.
O sea, Ese es el equivalente de impresionante. Freddy y yo de tener un montón de PDFs abiertos con los Exacto. libros, cuando los libros los teníamos en PDF. Ya, mira, Así Ajá. mismo. Y de libros físicos, además. Sí, Bueno, claro, cuando claro. digo los que- libros así en la mesa enfrente de nosotros y que, así. como Gandalf, así Gondor estudiando, Así mismo, buscando sí. las cosas del anillo. Exacto. Y pergaminos y tal, y de repente así levantamos la mesa. Ah, lo tengo. Exacto. Bueno, Que el pero que es que pasara por ahí La diría, sabiduría de la santidad se suma a la del monje. "Wow". Y a todo el mundo, "Turr". había momentos donde Recalculen. nosotros jugábamos la historia, donde nosotros jugábamos la historia que teníamos un grupo sin Moya, que Moya era nuestro DM, y era hasta las 5 de la mañana debatiendo qué spell podríamos utilizar ante tal situación, que no sabíamos si iba a pasar. Que quizás esa persona hubiese sido súper buena gente con nosotros, pero quizás si nos atacaba, teníamos este spell aquí preparado por si acaso. Este conjuro, Sí. exacto. Desde que, Sí, sí. desde que estos coño juegan conmigo, se han ganado la costumbre porque lo siguen haciendo. Rafa se El llevó esa Moyales, costumbre. El Y tienen Moyales, así el Moyales Company, que así Ajá. el grupo de WhatsApp sin mí, porque yo soy el DM. Entonces, para que yo Claro. no sepa lo que están planeando. Y yo así con 25 caminos abiertos en mis Total. notas. Y que, Sí, es verdad que entonces con cuarta edición tuvimos como esta bajada de calidad en el juego y Wizard relativamente rápido se dio cuenta de que había metido muchísimo la pata y empezó a hacer los trabajos para sacar quinta edición, que va a dar un giro grandísimo. A ver, todas las ediciones han dado, o sea, cuando pasó de segunda a tercera fue un giro gigantesco, cuando pasó de tercera a cuarta fue un giro gigantesco, y para quinta edición también fue uno de estos giros, pero ellos hicieron algo muy interesante. Ellos fueron sacando playtests, fueron sacando como mini historias, mini aventuras de prueba, que si tú te inscribías, como yo estuvimos bastante con eso, ellos te enviaban una aventura. Tienes una aventura de una sesión, y tú la jugabas y ellos te iban poniendo actualizaciones de las reglas. Cuando tú la jugabas, tú te metías en la página de Wizard y dices, ya la jugué, y te hacían una encuesta. ¿Qué te pareció tal habilidad? ¿Qué dijeron los jugadores? ¿Qué te pareció? Y ellos construyeron quinta edición en base a las encuestas que iban haciendo y a lo que veían que a los jugadores les gustaba más. Pues me si mal no parece recuerdo, una... se llamaba D&D Next. D&D Next. Me parece muy buena estrategia, porque si, imagínate, en la cuarta edición todo el mundo estaba decepcionado con el desastre que Claro. hicieron y dijeron, bueno, vamos a tomar en cuenta a nuestro público porque lo estamos perdiendo. No, me parece que muy buena estrategia Claro, lo que hicieron. hicieron una cosa que es demasiado avant-garde, que es demasiado Claro. adelantada, demasiado visionaria para el mundo Escuchar empresarial, que al es cliente. escuchar al cliente. O sea, imagínate cómo se les ocurre. Y le sacaron una página buena a las cosas de videojuegos, que es el beta. Sacaron básicamente el beta de quinta beta. edición, porque estaban Claro. jugando cositas que le daban a la gente sin cobrarles. Esto es muy importante, porque hoy en día te cobran por el, por el placer beta. de participar en el beta, y le llaman Early Access, los muy desgraciados. En esto Es era verdad. sin cobrarle a la gente. Miren, aquí tienen, vayan probando, vayan probando, vayan probando. Y fueron depurando su nueva edición con lo que la gente quería. El resultado fue súper interesante porque cayeron en una quinta edición que es una combinación de sus ediciones anteriores con muchas de las cosas que la gente le gustaba de las otras ediciones y quitándole lo que Freddy y Juanse y Constanza consideran conmigo que es el mayor problema de D&D hasta ese momento, que es la accesibilidad. D&D 3.5, si tiene algún problema, es que no es fácil entrar. Tiene muchas reglas, tiene mucha tabla, tiene muchos libros. Y quinta edición es volver un poquito a el set de reglas de 3.5, pero más fácil, quitándole bagaje de reglas, bagaje de diferentes elementos que hacen complicado el empezar a hacer un personaje y tal, y haciendo que todo ese proceso sea más sencillo, pero con las mismas características básicas de la tercera edición. Yo quiero hacer aquí un comentario, es que si tú nos estás escuchando y no has entrado al mundo del rol y quieres entrar, especialmente en Dungeons & Dragons, esto es una opinión personal. Si quieres empezar, ya hay ediciones anteriores, pero empieza con quinta edición porque a mí me fue muy bien. Mucho más sencillo. Empieza con quinta edición porque si empiezas con 3.5, que me pasó a mí, yo me frustré demasiado. Ojo, no significa que sea malo ni nada por el estilo, pero
en mi opinión personal, empieza en quinta para que Sí. tú te puedas familiarizar más con el sistema y puedes retroceder a 3.5 y lo vas a entender sin problema. O te Pero- quedas en quinta, porque O quinta te es, quedas en o quinta sea, también. tiene un montón de cosas interesantes. O sea, quinta edición, Exactamente. pues está muy bien. Ujú. Y es lo que Y dice mucha- Moya, que tomaron lo mejor de lo mejor para Y hacerlo. muchas de las expansiones amadas de 3.5 ya las han ido sacando, por lo menos Everon ya está aquí, ¿sabes? Exacto, muchos de los mundos de campaña. Yo a Ujú. sol de hoy todavía prefiero el 3.5. Puede ser que sea un tema de costumbre, lo he jugado mucho más. Sí, Pero el salto a quinta fue súper smooth para mí. O sea, lo Sí. pude jugar sin ningún tipo de problema. Sí. Y la verdad que traer gente que jugase de cero y disfrutase muchísimo de la experiencia, creo que solo pudo ser porque ha sido jugando con quinta. De Claro, hecho, a ver, hemos jugado con niños que no sé qué edad Sí. tendrán, o sea, pero la vez que jugamos en mi casa de Moya tendrían 13 y Sí, sí. 9 por ahí. Una historia que yo hice para el hijito de una amiga de la casa de Juanse que trajo, era un niño, ¿qué edad Un tiene el muchacho? Tendrían Tenía 12 y 9 años por ahí. exactamente, entre 9 y 12 estaba el grupo de chamos e hicimos una historia que la disfrutaron muchísimo de una sesión y tal, pero bueno, nuevamente fue por esto, ¿no? Por la accesibilidad que tiene este juego. exacto. Es que además, o sea, Buenísimo. esa estrategia tan loca de escuchar al cliente le funcionó También. a Wizard, porque fue lo que hizo que Dungeons & Dragons se convirtiese en un fenómeno mundial. sí. Que pasase de ser Correcto. una cosa como de nicho, que la mayoría de la gente no había escuchado, tal, a hacer algo que está ahora en todos lados, que es súper presente. Ese fue uno de los dos elemmentos, porque hay otro Bueno, elemento yo diría- importantísimo en Yo ese... diría en 3. ese 3. con el que tú vas a decir, yo no estoy 100% de acuerdo, pero sí es yo verdad. sí. No, Bueno, a yo ver, voy a claro, meter- una cuestión yo voy a de- meter esto otro. no es que tengo así números para probarlo y tal, Es que Exacto. pero los bueno, datos, que ¿dónde está así mi TXT? Digo, mi spreadsheet y vaina? Exacto. Yo iba a creo decir que... D&D Beyond. Pero A sé que tú ver. vas por otro lado. Claro, pero eso es parte ya de la quinta edición. O sea, esta, Ok. esta herramienta de creación de personajes en línea que es maravillosa. La Sí, quinta una edición maravilla. viene con sus herramientas y una de las herramientas que fue D&D Beyond, pero es que D&D Beyond uno lo conoce ahora, pero realmente D&D Beyond es simplemente una evolución de esas herramientas que tenían para la cuarta edición. De la cuarta edición. O sea, esa herramienta no se llamaba D&D Beyond, pero ellos tenían en la cuarta edición una herramienta igualita prácticamente, solamente que en la cuarta edición no la disfrutaba nadie. Entonces, como ahora la quinta edición la está jugando todo el mundo, es que D&D Beyond se ha vuelto lo famoso que es. Exacto. Exacto. Pero lo otro que yo iba a decir es la introducción de un pequeño grupito de gente llamados Critical Role. No hay nadie en el mundo del rol en este momento que no sepa de la existencia de Critical Role, Matt Mercer y sus amigos voice actors que se reúnen todos los jueves para jugar D&D. Ellos empezaron haciendo una campaña empezaron publicando su campaña, porque ellos estaban jugando una campaña individual. Sin embargo, son gente famosa en el mundo geek y tal, porque como dije, son actores de voz, entonces todos ellos ya de por sí trabajaban con juegos como World of Warcraft, trabajaban con anime, esta clase de cosas, y muchos de ellos además eran colaboradores con la gente que hacía la página de YouTube Geek and Sundry. Entonces, Geek and Sundry es una página donde también trabajaba Will Wheaton, donde trabajaba Felicia Day, una cantidad de gente que hacía muchísimo contenido de cosas friki en general, de videojuegos, de juegos de mesa y tal. Y estaba en este momento habiendo un resurgir de todas estas cosas. Ser geek se estaba volviendo cool y tal. Y Felicia Day, porque he leído acerca de esto y ella fue la instigadora de todo este asunto. Felicia Day agarra a Matt Mercer y le dice: vamos a poner tu campaña porque ustedes son gente muy chévere. A mí me gusta cómo ustedes juegan. Y yo creo que a otras personas puede gustar ver cómo ustedes juegan. Vamos a poner su campaña, publicarla para que todo el mundo pueda verla mientras ustedes juegan. Y ya tú vas a ver cómo eso va a funcionar. Tuvo que caerle atrás a Matt Mercer para que él dijera que sí. Porque en aquel momento, ¿a quién se le iba a ocurrir publicar un juego como este? Hemos hablado de que D&D era un juego de nerdos, D&D era un juego de retraídos sociales. Entonces era como que, ¿esto a quién le puede interesar? Decían ellos, ¿no? Esto no cabe en ninguna cabeza que esto vaya a gustar. Y lo hicieron. Y el resultado es que hoy en día
Hace 2 años fueron el canal de Twitch con más views y con más suscriptores en todo el año. Los tipos han tenido una fama increíble que les ha llevado a una cantidad de éxitos de todo tipo, de éxitos personales, de éxitos económicos, de éxitos de todo. Y ese éxito, además, ha sido un éxito para Wizards of the Coast y para Dungeons and Dragons. Claro. Porque obviamente, mientras la gente de Critical Role va aumentando en su fama, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Dice la gente, jugando D&D. Y para ahí vino la gente a jugar D&D. Y ahora es genial jugar D&D. Todo el mundo quiere jugar D&D porque los tipos de Critical Role juegan D&D. Entonces, Claro. pasar a quinta fue un gran acierto de su parte, pero que la gente de Critical Role pasara a quinta, porque esa es otra. Critical Role originalmente jugaba en 3.5 Pathfinder, pero no jugaban. Guau, que soy yo literal. Exacto. Que sí. Tal cual. Cuando yo me enteré de eso, yo así como, ellos jugaban 3.5, pero se pasaron a quinta y pasaron a sus personajes a quinta, porque como se iban a hacer públicos, entonces ellos tenían que estar jugando en la última edición para que Wizard los respaldara. Y efectivamente, inmediatamente tuvieron el respaldo de Wizard y hacían publicidad de D&D Beyond y toda esa cosa. Todo eso no lo hubieran hecho si no hubieran estado jugando la última edición. Ellos Entonces, empezaron, ahí ellos hay una empezaron a retroalimentación brutal. ellos empezaron a jugar en el 2015. Empezó toda esta Ajá, sí, ya todo van este casi revuelto para de 10 Dungeons años. and Dragons con Critical Role. Pero es que Ya. esto aparte ha desencadenado una cantidad de cosas increíbles como una serie animada acerca de la historia de ellas, la de Legend of Vox Machina. Hay un, ¿cómo se llama? Un setting basado en Exandria, directamente en D&D. Y Freddy hace unos meses habló en nuestro capítulo sobre los juegos de rol sobre un juego de la gente de Critical Role. Exacto, son los que están creando Daggerheart, que está bastante interesante, la verdad. Se ve que le pusieron cabeza, no lo sacaron solo porque, bueno, vamos a sacar algo ya. Han Lo estado sacaron involucrados. Sí. Han estado involucrados también en la creación de otro que se llama Candela Obscura, que es un juego que también no sé exactamente si ellos lo han hecho o no y tal, pero, o sea, sí que es directamente que es de ellos, pero lo han puesto muchísimo en su página y es que creo que lo están creando junto con otra gente. Candela Oscura suena demasiado a poder de villano de anime. Yo sé, cuando lo leí vi lo mismo, así que Candela Obscura. Gran precaución y vaina. Exacto, gran precaución, tal la cual. gran precaución. Así Unos grandes. La Candela Oscura es la gran precaución. Así mismo. Gran precaución. Para el que no sepa, Sí. nos estamos riendo del poder de Radamantis en Caballero del Zodiaco de la saga de Hades, que su gran poder, así el terrible, era la greatest caution, la gran precaución. La gran precaución. Que Bueno, tiene que si ver tú lo con dices, Bueno, tienes está bien. mucho Ciertamente cuidado. tú sabes más que yo, pues. Sí, o sea. ten cuidado. Sí, Radamantis. Sí, se llama así. Claro que sí. Buenísimo. Freddy, pero tú habías comentado que ya no estabas tan seguro de lo que dijo Moya, de que Critical Role fue así lo que impulsó esta popularidad de Dungeons and Dragons. ¿Cuál consideras tú que fue realmente el boom que hizo que Dungeons and Dragons fuera tan popular y que ahora todo el mundo lo esté jugando y esté pendiente de juegos como tal? A nivel de internet, o sea, a nivel como de tú buscarlo, me parece que Geek and Sundry fue realmente quien sentó las bases y quien catapultó todo esto, que es la página que estaba diciendo Moya en ese momento. Pero me parece quien realmente dio la patada para que todo el mundo dijera, wow, esto se ve divertido, esto se ve interesante jugarlo, fue The Big Bang Theory. Eso, estoy de acuerdo. Fue esa serie. Yo conozco muchísima gente que empezó a jugar rol por Big Bang Theory. También. Sí, Incluso, también es un fenómeno cultural que tuvo que ver con esto y que quien no veía de Big Bang Theory también. Fue una comedia súper famosa, todo el mundo la veía. Esta serie fue estrenada en el 2007 y bueno, hubo toda una transición y muestras de ese mundo geek y de ese mundo nerd, no solamente en la parte de Dungeons and Dragons, sino de otros temas. Pero sí, yo de verdad considero y estoy a favor con Freddy de que The Big Bang Theory fue lo que catapultó el interés de Dungeons and Dragons. Yo ya sabía de Dungeons and Dragons, pero, y bueno, obviamente con los muchachos yo también tuve interés, pero cuando yo vi la serie dije,
cónchale, me da ganas de seguir jugando esto, quiero seguir Claro. viendo, estar en campañas y tal. Y no te estoy diciendo que solo fue solamente un capítulo que The Big Bang Theory lanzó de Dungeons and Dragons, fueron varios. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Navidad? El especial de Navidad con Claro, de el de Dungeons- Navidad, Eso que fue era increíble. todo navideño, la aventura que hicieron era toda navideña. Y es Exactamente. que, claro, porque Dungeons and Dragons, perdón, Big Bang Theory pone como al alcance de la gente lo que es realmente Sí. dentro de la fantasía de una serie de comedia, Ujú. pero acerca la idea de los geeks, de que mira, pero es que esta gente, estos son, mira cómo se divierten, mira sus cosas, que tal. Correcto. Y entonces todo el mundo quería jugar lo que estaba jugando Sheldon Cooper, porque Sheldon Cooper era un personaje, Sí, o un sigue icono siendo un pop. personaje súper querido, Sí. un icono pop, y todo el mundo dice, bueno, pero es que yo quiero ver cómo es esta cosa, de verdad se juega así. Y Ujú. conozco mucha gente Sin que me decía, embargo, para ajá, mí, hay una serie que muestra mucho más a profundidad lo que es claro, jugar D&D. sí. Sí. Y es The IT Crowd. The De IT IT Crowd. Crowd. Que es Wow, en qué el capítulo de la buen capítulo. historia. Qué buen capítulo. El sí. capítulo de IT Crowd donde juegan D&D es No, increíble. es increíble. Y fíjate, Este- yo tengo problemas con Big Bang Theory en el sentido de que muchas veces ellos te representaban la cuestión geeky que te estaban poniendo, pero no eran representaciones reales. Hemos hablado un poco de esto también cuando hablábamos del capítulo de las películas basadas en videojuegos y tal, donde Sí. uno no veía la representación real de lo que tú estabas, Ujú. de lo que ellos estaban poniendo. De que tú, si eras un usuario de eso, tú veías eso que estaban representando y tú decías, a ver, sí, me lo estás mencionando, pero realmente tú no estás jugando D&D. Exacto. Entonces, Ujú. eso se siente cuando uno es jugador de esta clase de cosas y Big Bang Theory cae en ese pecado, digámoslo así, de manera ligera. O sea, igualito lo representan gracioso, comédicamente, etc. IT Crowd no cae en este problema. IT Crowd te representa una historia de rol perfectamente Tal bien, cual. Sí. sin renunciar a la comedia en ningún momento. Porque el capítulo es graciosísimo, te estás todo el tiempo desternillando de la risa y si juegas D&D, además estás diciendo, ¡buah! Es que soy yo literal. O sea, Exacto. perfecto. La mejor Wow, qué representación, bueno. sin duda, que ha habido en una serie o una película, lo que sea, es ese capítulo que se llama Jen de Fred de IT Crowd. Porque, Genial. o sea, un momento que iban a empezar iba a empezar una escena, ¿no? No era spoiler del capítulo, pero iba a empezar una escena, entonces claro, él va a poner su música y le da, porque claro, era con un CD y le pone una canción que no es, entonces así como, y él como que, ¿cómo me equivoqué? Y tal. Eso nos pasó a nosotros. Personas que jugaron rol alguna vez con un CD de música, les pasó eso. O sea, eso es así tan Exactamente eso. real como una casa. Qué genial. Qué bueno. Si pero se incluso- nos permite, perdona, José. No, pero es que incluso a Moya le pasaba a veces con su lista de reproducción que lo veía así. Ya va un segundo. Sí. Porque, no, Exacto, esta no. es que- esta no, Coño. ajá, entonces, Sí, ahora sí, sí, sí. voy a narrar, yo, porque ya tengo el soundtrack. El Buenísimo. popurrí el CD popurrí de Moya, no sé, metiendo ahí música así épica y de repente se escucha Aqua. ¿Qué tal? Podía ser. Ah, Pero o es que las no, Barbie Spice Girl, Girl. vaina, ¿sí? O las Spice Girl. pero es que nosotros teníamos nuestras carpetas de CDs quemados Ajá. con soundtracks para rol. Tenemos una Claro. carpeta completa con 20, 30 CDs y teníamos, cuando había una sesión importante o la sesión final, tenía su propio CD así. Este es el CD que grabé para la sesión final. Y las canciones estaban en el orden que las ibas a necesitar y todo, y era como que lo mejor de lo mejor. Claro, porque Y yo luego no se sé guardaba preparado. ahí para, claro, se guardaba para futuras referencias. Claro. Pero eso Qué es equivocarte de tema. Y si me permite el que nos esté escuchando hacer un pequeño paréntesis para una anécdota, en una sesión final de una historia de Moya que fue de nivel 1 a nivel 21, ahora se está riendo porque sabe que estoy hablando. La sesión final le llega con su CD así, ja. Así Y mismo, cuando como digo sale- Freddy, con el CD de la sesión. Cuando decía la Este CD sesión. tiene toda la música que vamos a utilizar hoy. Y entonces, en lo de buscar la canción, porque ya iba a aparecer el villano final, o la villana final en este caso, y Moya se equivoca, pero como por medio segundo. O sea, la canción suena así, y la pasa. Pero solo sonó, y todos los que estábamos en la mesa, la reconocimos sí. así, Release the Seal de Blue Dragon. La reconocieron con una nota. Y Con esa una era la nota, porque- canción para el boss final. Pero es que lo que dijo Freddy es un poquito no. No era la canción, el boss final en ese momento todavía.
era un momento en la mitad de la sesión que iba a poner Bueno, otra música. claro, verdad, Ese es verdad. el chiste, que cuando llegara el boss final iba a sonar Release the Seal y todo eso. Tendrá la Y- Sí, Sí, era la sorpresa. Y puse Ah. una nota y todos empezaron y yo ya todo el mundo sabía lo que iba a sonar. Pobrecito, madre mía. mira, lo planificó Me tan dolió, bien me ese dolió listo. mucho. Ya se me está Ujú. poniendo la piel de gallina cuando los muchachos Así escuchan. mismo, No, así mismo. Claro, cuando Te se queden arruinó. locos con la canción que les voy a poner y tal, y Así todos en la mismo, mesa. Oh, no, 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 no. Oye, y que este es esto también es un brutal tema para otro capítulo, porque muchas veces la sesión final o algo importante que va a pasar en una de mis historias, yo lo hago por una música que escuché que me encanta. Sí. O sea, A mí muchas también me veces yo pasa. escucho un tema de alguna película o de un juego nuevo o algo así y digo, wow, este tema me fascina. Y ahí me invento una situación y me invento un personaje y entonces digo, esto tiene que estar en mi historia. O en ocasiones digo, tengo que hacer una historia para esta situación. Y eso me pasó con Release the Seal en esa historia, Fred. Toda esa historia bueno, salió imagínate. por esa canción que yo escuché y dije, Madre "Esto es de lo Dios. máximo, Nobuo es un maestro Sí. y yo Eso- voy a utilizar esta canción para mi villano final de esta historia". Eso es lo bonito de las campañas de rol y, bueno, juntarse con los amigos, que se pasan unas anécdotas que se te quedan Total. Ah, claro, en la eh. mente para siempre. O sea, unas Tenemos- cosas que tú dices, ¿cómo pudo pasar esto? Tenemos que Esto hacer el nunca se capítulo de va a las olvidar. anécdotas también. Sí, Sí, eso estaría genial. sí. Hay una cosa, bueno, ya más o menos para ir cerrando un poco. Vale. Justamente en el momento que estamos grabando esto y probablemente cuando salga el capítulo ya se sepa más o ya esté publicado, se está haciendo una actualización, una revisión de las reglas, Ujú. más o menos como lo que se hizo entre Ujú. 3.0 y 3.5 Exacto. Ujú. con la quinta edición. Esto sería Ok. una 5.5, si se Correcto, quiere. más o menos. Exacto. Pero se llama One D&D. Ok. Que se supone que va a ser como que la edición final. O sea, ellos dicen como que esto va a ser el de idea perfecto y de aquí no nos vamos a mover. Sabemos que eso es mentira. Exacto, ellos Pero necesitan bueno. más dinero, así que eso nunca va a pasar, Claro. porque además no puede nunca quedarse un juego estático. La gente nueva que está entrando, bueno, agarra el Claro. juego que está en el momento, pero la gente que lleva jugando desde hace mucho tiempo quiere cosas nuevas. O sea, eso es una cosa Claro. que es normal en el metajuego de cualquier juego, vamos a llamarlo así. Por lo Ujú. tanto, a ellos como compañía no les conviene nunca quedarse estáticos, pues. Eso es entendible, eso no es algo que yo critique en lo absoluto. No sé si quieres hablar un poco de los cambios más importantes que están. Sí. De hecho, bueno, nuevamente, es que cada 5 segundos decimos esto para otro capítulo. Los cambios son suficientes quizás como para que sea un capítulo completo solo de esto. Sí. Pero bueno, a grandes rasgos, de las cosas, hicieron varios cambios de reglas que son como de calidad de vida, cosas que la gente estaba diciendo de hace tiempo, ay, si estas reglas se usaran de esta forma y tal. Bueno, en este libro nuevo, muchos de esos cambios los tomaron a consideración porque hubo también un gran beta, como hicieron con quinta edición. Muchas de las reglas las fueron sacando desgranadas para que la gente las fuera jugando, las fuera usando. Pero lo más importante es que hicieron cambios en las clases para que eso más o menos parecía lo que hablamos que hizo Pathfinder con 3.5. Les agregaron más habilidades para hacerlas más entretenidas, más interesantes y tal. Y además de eso, cambiaron las razas y las convirtieron en especies. Esto es algo que, para el que no sabe de juegos de rol, las razas es una cosa que es normal de todos los juegos de rol desde toda la vida, y estamos hablando de que en un mundo de fantasía no solamente hay humanos. Desde Correcto. el gran Tolkien nosotros tenemos, bueno, los humanos, los elfos, los orcos, y además de eso muchos mundos particulares como los de D&D o los de World of Warcraft o tal, meten sus propias razas en seres. esta mezcla, como por ejemplo en World of Warcraft estaban que si los undead, los trolls, y en D&D siempre estuvo también los halflings, los gnomos, Sí. también si nos íbamos un poco más lejos, los tiefling, Los los tiefling. dragonborn, los azimar, etc. Exacto. Entonces ellos en One D&D, que es como se llama 5.5 prácticamente, ellos están agarrando las razas y están diciendo, mira, el concepto de raza ya no es así, ahora vamos a convertirlo en especie. El término realmente es más propicio, porque Claro. Claro, porque sí. realmente cuando estamos hablando de un elfo, no, que el elfo que puede ser o no negro, amarillo, no sé qué, bueno, eso no importa, porque el elfo no es un humano, son dos tipos de criatura, Claro. dos tipos de ser viviente diferentes.
entonces realmente somos diferentes especies. Es como un O sea, perro y un gato. Un perro Sí, tiene exacto. 40.000 razas, un gato tiene 40.000 razas, pero son dos tal especies cual. diferentes. Exactamente. Y Tal entonces, cual. humanos, las razas de los humanos, bueno, pues negro, chino, etcétera, ¿no? Latino, tal. Latino, exacto. Las razas de los elfos, bueno, drow, elfo del bosque, elfo alto, etc. Exactamente. Entonces, bueno, Ring ese Power. es bueno. Ring of Power justamente hace una escasa distinción de esto de lo que acabamos de decir y es donde se cometen varios de estos errores, pero ya llegaremos ahí cuando lleguemos. En nuestros capítulos de odio de Ring of Power, ponemos los links aquí abajo. Pero la cuestión es que en cuanto a esta cuestión de especies, los tipos entonces aprovecharon a hacer un rebalance de las reglas que regían toda esta elección de las razas, ahora especie, y cómo eso contribuía a tu creación de personaje. Y bueno, entre eso, más los cambios de clase, más los cambios a la jugabilidad aquí y allá, pues está la nueva edición, la nueva actualización Exacto. a la edición. Un pequeño otro puntico importante es que así como Pathfinder, nuevamente están tomando cosas buenas del pasado, así como Pathfinder hizo con 3.5, que era retroactivo, que decía todo lo que esté en 3.5 que nosotros no actualizamos en Pathfinder, lo pueden usar. Bueno, así pasa con One D&D. Los sujetos de Jeremy Crawford y todos ellos en Wizards of the Coast han dicho, mira, todo lo que está en D&D quinta edición que no actualizamos en One D&D, utilícenlo. Todo se puede utilizar. Está hecho esto para que tú puedas usar todo ese material, además del nuevo. Y eso está muy bien. Ujú. Bueno, vi algo también que iban a lanzar como una especie de juego virtual con el One D&D, pero no estoy seguro si eso sea... Sí, que era visual y tal, pero no Sí, sé. es como un BTT, bueno. o sea, una herramienta en línea para jugar Sí. más cómodamente por internet, con tus amigos o lo que sea. Ujú. Pero bueno, que es mucho más visual. O sea, no solamente como que la hoja y el mapa, sino que es un poco más 3D, puedes hacer más cositas y tal. Exacto. ¿Tú crees, Bueno. ¿tú crees que tenga éxito eso? Sí, sí, sí. I mean, sí, porque claro, la que va a gente tener. Escucha, La cuestión es Con que, facilidades. recuerda la que no cuestión todo es el que hay mundo muchas tiene un grupo. herramientas gratis de esas. Entonces, Claro. Exacto. esta seguro va a ser paga. Y hay mucha gente que sí lo paga, sí, pero las herramientas gratis que sirven para jugar, que son Virtual Table, Virtual Battle, Tabletop Vaina, como lo que está diciendo Freddy, las gratis son muy buenas. Son Sí. excelentes. Sí, sí. Yo quiero hacer esta es una teoría de conspiración que yo tengo porque estuve viendo, no me había puesto como un poco al día con las cosas que venían estos cambios y sí que estuve viendo algunos podcasts y leyendo las reglas y me da la impresión de que de cierta forma Baldur's Gate 3 fue la prueba de esta nueva edición de reglas porque mucho de lo que están Absolutamente. diciendo que viene lo puedes hacer en Baldur's. Mira. Absolutamente. Brutal. Absolutamente. O sea, Tiene Es que sentido. ya los sabían por dónde venía la cosa. Los tipos muchas veces hasta se les escapan en entrevistas que han dado. Dicen, vimos en Baldur's Gate 3 que la gente hacía que así. Entonces nosotros, y así como que vimos en Baldur's Gate 3 como si hubiera sido una Exacto. casualidad. Eso lo pusieron ahí a Ay, Dios, propósito. imagínate. Exacto, sí. Para ver qué pasaba. Bueno, o sea, me parece maravilloso que venga una nueva, vamos a llamarlo edición o revisión, Una Sí, revisión. una es que revisión. justamente una Una revisión. revisión. sobre todo en esta época donde está tan al punto, ¿no? O sea, donde la gente está tan pendiente de esto. Entonces, bueno, si eres rolero, coméntanos tus experiencias jugando, bien sea D&D o cualquier otro juego que te haya resonado con lo que hemos contado el día de hoy. Y bueno, vamos a traerte más cositas sobre este tipo de temas y sobre todo con lo que viene acerca de One D&D o D&D One, no estoy seguro. One D&D. One D&D. One D&D, sí, yo soy medio disléxico. Disléxico. Y daltónico. Disléxico, exacto. Eres Y disléxico eso sí lo y- soy. Y taldónico. Eso sí lo soy taldónico. Eso sí lo soy. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana y ahí vamos. Moya. Jueguen más juegos. Adiós. Jueguen más rol.